Margaret Thatcher fue la primera ministra de Gran Bretaña durante casi 12 años. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo y se hizo famosa en todo el mundo. A menudo se la llamaba la Dama de Hierro, algo que la enorgullecía. Margaret Hilda Roberts, como era su verdadero nombre, nació en Grantham, un pueblo en el este de Inglaterra, el 13 de octubre de 1925. Sus padres eran dueños de una tienda de comestibles. Tenían su casa encima del negocio familiar. Margaret tenía una hermana mayor y a menudo las niñas ayudaban en el pequeño negocio familiar. Creció en una época muy dura. La Segunda Guerra estalló cuando tenía 14 años y el mundo aún no se había recuperado del impacto y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Las personas no tenían trabajo ni dinero, pero a pesar de las dificultades, creció en un lugar donde la gente se ayudaba y convivían en un clima de solidaridad. Asistió a escuelas públicas y ganó un lugar en la Universidad de Oxford cuando tenía 18 años. Estudió química, su materia favorita. Su padre fue una gran inspiración para ella. Le gustaba escucharlo hablar acerca de los problemas del mundo y su funcionamiento. En la universidad, Margaret ganó su primera elección y se convirtió en presidenta de la Asociación Conservadora de Estudiantes. Luego consiguió su primer trabajo como química e intentó convertirse en miembro del Parlamento de un pueblo en las afueras de Londres. No estuvo cerca de ganar, pero llamó la atención y su foto salió en varios periódicos porque era la candidata más joven del país. Se casó con Denis Thatcher, convirtiéndose así en Margaret Thatcher. Él era mayor que ella y había estado en la guerra. Denis fue su gran ayuda y apoyo en todo lo que ella emprendía. En 1953 tuvieron hijos mellizos, Mark y Carol. Luego de su casamiento decidió formarse como abogada y a pesar de ser madre de 2 hijos pequeños logró graduarse gracias a su carácter decidido. Toda una hazaña si tenemos en cuenta la época. Después de muchos intentos fue elegida como candidata conservadora por Finchley en el norte de Londres y finalmente se convirtió en diputada en octubre de 1959. En el Parlamento conoció a personas importantes, impresionando a todos con sus discursos y actitud. Pronto se le pidió que se convirtiera en miembro del gobierno y cuando Edward Heath se convirtió en primer ministro en 1970 se le asignó el cargo de secretaria de Educación. Este gobierno tuvo que hacer frente a una grave crisis económica y luego de 4 años el primer ministro fue derrotado en las elecciones y perdió el poder. Ya Margaret Thatcher era un personaje muy conocido. Se mostraba dura, capaz e inteligente. Era criticada por muchos porque la mayoría de sus medidas no caían bien, pero admirada por otros, sobre todo por sus compañeros de partido. Margaret Thatcher fue la primera mujer en liderar un partido político en Gran Bretaña. Su partido no estaba en el poder, pero era el más grande que se oponía al gobierno. Ella se convirtió así en el líder de la oposición e hizo ese trabajo durante 4 años. Elaboró un programa riguroso para yugular la crisis de la economía británica mediante la reducción de la intervención estatal. Sus postulados principales fueron el liberalismo y el monetarismo estrictos. Su programa recibió el apoyo de la opinión popular y en 1979 consiguió que los conservadores accedieran al poder por amplio margen. Se convirtió así en la primera mujer británica que ocupaba el cargo de primer ministro. Durante su gobierno consiguió reducir la inflación y mejorar la cotización de la libra esterlina, pero bajó la producción industrial y se incrementó el desempleo.
Muchos bancos y empresas quebraron. En 1982 intervino enérgicamente en el conflicto de las Malvinas. Su actitud fuerte y austera fue bien vista por la opinión pública y obtuvo una nueva victoria electoral. En 1984 enfrentó grandes conflictos sociales, pero continuó con su política neoliberal, con la privatización de empresas estatales y la limitación de las huelgas. Se convirtió en una figura internacional muy conocida, con una relación muy estrecha con el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, ambos muy críticos con la política comunista de la Unión Soviética. Durante su tercer mandato hubo reformas en la educación, el gobierno y la sanidad, pero todas muy controvertidas. Fue en este período, en su tercer gobierno, que perdió mucho apoyo debido a sus esfuerzos por implementar un impuesto local. Impopular, esta política provocó protestas públicas y diferencias dentro de su partido. Ella presionó por el liderazgo al principio, pero finalmente cedió a la presión de los miembros de su partido y anunció sus intenciones de renunciar el 22 de noviembre de 1990. La renuncia se hizo efectiva el día 28. En 1992, Margaret Thatcher fue nombrada como baronesa Thatcher, miembro de la Cámara de los Lores. Publicó 2 libros contando sus experiencias como líder mundial. En esta época sufrió una serie de pequeños derrames cerebrales y en 2003 la pérdida de su esposo. Ya con una salud frágil, celebró sus 80 años en un gran evento al que asistieron 600 personas. 2 años después, se inauguró en la Cámara de los Comunes una escultura en su honor. Luchando contra los problemas de memoria debido a los derrames cerebrales, se retiró de la vida pública, viviendo casi recluida en su casa en el barrio londinense de Belgravia. Murió el 8 de abril de 2013 a la edad de 87 años.